Muy buenas tardes a todas y a todos los espectadores. Bienvenidos al último día de este gran evento llamado la Semana Minera SEM 2021. Hoy, viernes 13 de agosto, la temática es política e inversiones. Quien nos acompaña en la charla de hoy es Jorge Cantayops, ingeniero comercial con mención en economía y magíster en economía financiera de la Universidad de Santiago de Chile. Lleva más de 20 años dedicado al análisis del sector minero y además es profesor de economía de minerales en diversas universidades del país. Anteriormente, Jorge se desempeñó como director ejecutivo de MB Chile y como asesor del Consejo Minero, estando a cargo de temas de mercado de minerales. Actualmente es presidente del Comité Permanente del Grupo Internacional de Estudios del Cobre. También es director de estudios de Estudio y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, que corresponde a la entidad asesora del gobierno en materias relacionadas con la producción del cobre y sus subproductos. Esta ponencia magistral se titula Macro tendencias en la industria del cobre e implicancias en políticas públicas. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Cristian, y felicitaciones por la organización de la semana al Centro Estudiantes Mineros. Y así es que, bueno, vamos a tratar de satisfacer un poco la expectativa, digamos. Creo que cuando le ponen una presentación o una charla magistral ya me asusto, pero, pero vamos a ver qué se puede hacer. No, va a salir todo bien. Eh, Ahí Sobre está la todo, presentación. ahí está, ¿cierto? Está visible completamente, ¿no? Sí, Ahí sí, ahí sí. ahí sí. Sí, en formato de presentación. Bueno, nuevamente muchas gracias y bienvenidos todos los que están conectados y quienes puedan ver esta presentación después. Como dijo Cristian, el nombre de la presentación es Macrotendencia de la industria minera y su implicancia en las políticas públicas. Y vamos a hablar un poco sobre, como tengo un poco más de tiempo que las charlas que sean habitualmente, voy a hacer una introducción acerca del tema de por qué es tan importante seguir produciendo minerales y por qué es tan relevante la actividad minera en el país. Y lo digo simplemente por un tema de contexto. Esta semana se aprobó en una nueva etapa el proyecto Dominga. Y eso sin duda genera un poco de discusión y de debate, pero ahí yo no voy a entrar en el debate técnico, porque para eso funcionan las instituciones, digamos, pero, o en el político, pero sí hay una frase que me llamó la atención, que alguien escuchaba decir otro proyecto minero con desdén, digamos, lo decía con desagrado, otro proyecto minero, eh, como si nuestra sociedad pudiese abstraerse y derechamente eliminar los proyectos mineros. Tal vez es deseable que mucha gente diga, ¿sabes?, que en realidad no queríamos más minería. El punto está en que seguimos necesitando minerales. Y ahí me voy a basar, por eso agregué estas láminas iniciales de contexto, que hablan sobre los minerales en la historia. Obviamente esto es una elaboración bastante estilizada y muy acomodada a lo mejor a los intereses nuestros como país, enfocado en los minerales que tenemos más relevancia, pero muestran que el hombre, digamos, o el ser humano, más genéricamente, desde sus orígenes, digamos, en las civilizaciones, ha necesitado minerales para distintas funciones. En un comienzo, básicamente, estamos hablando de 6.000 años atrás, básicamente por temas ornamentales, pero luego ya comienzan a encontrar otros minerales que le permiten desarrollar herramientas y le permiten desarrollar tecnologías, que es finalmente lo que nos permite avanzar. Minerales que van cumpliendo distintas funciones y uno ve que, claro, hay minerales que están en concentraciones importantes en la naturaleza y que se encontraban en concentraciones visibles en la naturaleza y que fueron los primeros que fueron descubiertos y desarrollados en su metalurgia incluso. Pero hay otros que han necesitado mucho más procesos tecnológicos y un importante desarrollo de la química para poder ser refinados y utilizados. Llama la atención poderosamente, por ejemplo, lo que pasa con el aluminio, un elemento que finalmente logra ser recién refinado, depurado hacia 1827 y que durante gran parte del siglo XIX fue un metal precioso, por lo complejo que era su obtención. Y hoy día vemos que un metal que a veces se nos olvida, que claro, como en Chile no producimos aluminio en cantidades importantes, se nos olvida lo importante que es, pero
todos tenemos, bueno, abrimos una lata de bebida, de gaseosa, de cerveza, un frasco de café, envolvemos un alimento, digamos, en papel de aluminio, y todo eso viene del aluminio, digamos, no viene, es aluminio fundamentalmente. Entonces, a veces se nos olvida un poquito esa relación que tenemos con los minerales. Probablemente la mayoría de la gente que está hoy día conectada lo tiene bastante más claro, porque pertenece a una formación o a una industria donde ve y donde percibe esa necesidad, pero la ciudadanía en su día a día está acostumbrada a vivir con minerales, pero a veces tiende a generar, y yo creo que es bastante común, un importante rechazo a la minería, como si los minerales pudiesen venir de otro lado. Y vamos a ver que un poco pueden venir de otro lado, pero no tan, pero no son suficientes. Eh, Desde el punto de vista de la clasificación de los económica de los minerales, si bien hay varias, y esta no es única y no pretende ser una clasificación eh, rigurosa, digamos, en el sentido de que sea la que tiene que existir, y de hecho se basa en algunas distintas, encontramos que en la historia hablamos de los metales ferrosos, lo que pasa es que me importa hacer esta clasificación porque la voy a mencionar después y la voy a utilizar, donde está el hierro, molibdeno, manganeso, níquel, cromo, vanadio, metales base, que son lo que probablemente mayormente conocemos en Chile: cobre, plomo, zinc, plomo, lo puse dos veces el plomo, estaño y aluminio. El aluminio tiene ese asterisco simplemente porque, como les decía, en el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX era un metal tan escaso que sus precios eran comparables al de la plata y a veces incluso al del oro. Y tenemos los metales preciosos como el oro, la plata, el platino, minerales energéticos, el uranio, el carbón y otros minerales, por ejemplo, los que han aparecido en el último parte de nuestro tiempo, en los últimos 10, 20 años, que son los minerales tecnológicos, titanio, niobio, tierra rara, algunos un poco antes, pero ya su uso masivo en los últimos años, minerales industriales que no necesariamente son elementos químicos, pues, sino que son minerales muchas veces, y otros con otros usos. Insisto, hago esta clasificación porque la voy a utilizar, es relevante dentro del análisis que hacemos de cómo se diseñan las políticas públicas, porque el foco que fue tomando cada uno de estos metales en el tiempo fue variando. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo las políticas públicas, primero, particularmente en Europa, se habla de metales industriales donde junta tanto los metales ferrosos como los no ferrosos o metales base. Porque tienen que ver con el uso industrial. Apuntan a un uso como materia prima para procesos industriales. A diferencia de los metales preciosos y de los minerales energéticos, que son una característica fundamental, particularmente en el caso del carbón, del petróleo, que podría entrar también en esta categoría, es que mueren con su uso, no tienen una posibilidad de reuso. Eh, y eso es una diferencia también económica importante. Veamos entonces qué pasa con las tendencias. Yo dije que en esta presentación iba a hablar sobre cómo las macro tendencias actuales influyen en el diseño de las políticas públicas. Y bueno, primero hagamos un poco de historia y veamos qué pasaba con la tendencia de las políticas públicas extractivas, digamos, de la industria extractiva en el pasado. Y claro, y pre-revolución industrial, lo que se buscaba fundamentalmente era abastecimiento de metales preciosos, rocas ornamentales, y básicamente ese tipo de metales o de minerales era lo que se buscaba y la impulsaban las potencias, que eran los imperios de la época, y por lo tanto su foco era tratar de utilizar lo que tenían, primero buscar lo que tenían, pero luego se daban cuenta que no era suficiente lo que tenían y tenían que salir a buscar. ¿Por qué? Porque los metales base, preciosos eran una fuente eh, de acumulación de valor, de reserva de valor. Era lo que te iba a permitir, incluso en momentos complejos, poder transar esos metales en busca de otro tipo de bienes a lo mejor necesarios para las sociedades en las que estabas viviendo. Eh,
Y obviamente el foco, obviamente de esos imperios, de esas potencias, fue el colonialismo, el imperialismo, hacer crecer sus imperios. No digo que solamente por buscar metales preciosos, pero también para buscar metales preciosos. Todos sabemos que la llegada de los conquistadores españoles a América o a este nuevo mundo es en gran medida en la búsqueda de metales preciosos para poder llevarlos a Europa. ¿Cuáles fueron los efectos de esas políticas? Una acumulación de valor importante en los países más ricos, los países que establecían colonias, y un desarrollo de enclaves en zonas geográficas específicas en los países productores. Desde ese momento ya se empezaron a crear algunos enclaves, y en la zona, por ejemplo, pensemos en Perú, pensemos en Panamá, fueron enclaves de desarrollo importante en América, de los pocos enclaves importantes de desarrollo en América, eh, en gran medida impulsados en el caso de Perú, por los metales preciosos, en el caso de Panamá, por el tránsito y por la comercialización de esos metales preciosos, que era de donde se embarcaban hacia Europa. Eso hasta que llega la revolución industrial. Porque ya con la revolución industrial el foco en los metales preciosos cambia y empezamos a buscar otro tipo de abastecimiento, metales básicos, energéticos, y también comienza a desarrollarse de una manera un poquito más notoria el proteccionismo económico. ¿A qué me refiero? Países que consideraban estratégicos minerales como el hierro, minerales como el carbón principalmente, y llevaron a que esos países protegieran su industria minera con subsidios, con barreras arancelarias, barreras a la exportación, para poder abastecerse de esos elementos que eran fundamentales para el desarrollo industrial. Y el foco de las políticas fue tratar de mantener las colonias en conflicto con los países, con las colonias que se trataban de independizar, y por último, después, bueno, intercambiemos desarrollando y en pleno apogeo del mercantilismo también. ¿Cuáles fueron los efectos? La verdad que no son muy distintos, digamos, una acumulación de valores en los países más ricos a través ya no necesariamente de la acumulación de valor de metales preciosos, sino que a través de la acumulación de valor en desarrollo tecnológico. Y por otro lado, en nuestros países seguíamos desarrollando enclaves en zonas geográficas y específicas en los países productores. Aquí ya podemos hablar incluso de Chañarcillo en el norte de Chile, podemos hablar de todo la fiebre del oro en California, que también hubo algo en el sur de Chile, en el norte de Canadá, en Alaska, que también generaron enclaves muy eh, vinculados al desarrollo de la actividad extractiva. ¿Por qué? Porque probablemente la actividad minera es una de las pocas actividades que tiene el potencial de una fuerte creación de valor en muy poco tiempo, desde que se descubre un yacimiento hasta que tú logras crear valor en esa zona geográfica, probablemente pasan muy pocos años, a diferencia, por ejemplo, que nosotros podríamos decir, hagamos de Chile, no sé, en alguna región del país, un centro de desarrollo tecnológico en tecnologías de información. Lo podemos hacer, es un desafío, lo podemos hacer, eh, pero es bastante más complejo y tal vez más lento. Y eso, por lo tanto, esa rapidez que permite muchas veces la industria minera fue un fuerte incentivo al desarrollo de la actividad minera. Y así llegamos, por ejemplo, ya con países un poco más independientes, al siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX? En el siglo XX nos vamos a encontrar con un desarrollo de la actividad minera sin precedentes en la historia de la humanidad. Probablemente como muchas otras cosas. Tal vez hay algunas que no, pero como muchas otras cosas. La masificación de las tecnologías asociadas a la electricidad, el desarrollo masivo de las redes de energía eléctrica en los países más desarrollados, en los países en vías de desarrollo y en los países incluso subdesarrollados a lo largo del siglo XX. La masificación de los vehículos con motores de combustión. El motor de combustión es otro tremendo cambio
que tiene el siglo XX y la masificación, por más que se hayan desarrollado ambas tecnologías en el siglo XIX, la masificación que alcanzan en el siglo XX, eh, tienen un impacto en la demanda de algunos minerales de manera increíble, como nunca antes se vio en la historia, sumado al desarrollo de toda la electrónica, el crecimiento de megaciudades, donde ya no solamente se necesitaba, por ejemplo, el hierro para construir maquinaria, sino que también para construir edificios, algo que también es una tecnología masificada en el siglo XX, eh, llevó a un consumo de metales como pocas veces se había apreciado, y aquí las gráficas que tenemos, que muestro arriba, que son elaboradas por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que muestran la producción de minerales, vemos cómo a comienzos del siglo XX la producción de minerales eh, de cobre, en el caso, no alcanzaba el millón de toneladas anuales y llegamos hacia el final del siglo XX por, bordeando los 18 y en la actualidad esta serie no está, o sea, está esquematizada al 2020, pero llega un poco antes, pero bordeando recién los 20 millones de toneladas. Pero 20 es un aumento de varios dígitos, digamos, en la producción de minerales. Y si analizamos lo que ocurre con la producción de hierro de minas, nos vamos a encontrar con una gráfica muy similar. Crecimiento muy rápido a comienzos del siglo, pero después ya, de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento se vuelve realmente explosivo. Eh, el alargamiento de la esperanza de vida es otra mega tendencia, por decirlo así, propia del siglo XX, que también influye en la mayor demanda de metales. Las ciudades crecen, necesitamos ciudades más grandes, el traslado ya masivo desde el campo a la ciudad, la tecnificación de los conflictos bélicos, donde ya son, ojo que la industria bélica es otro importante consumidor de metales, llevan a que la industria minera viva un auge durante el siglo XX, ya no solamente enfocado en la industria de metales preciosos, sino que incluso, probablemente incluso en desmedro de la industria de la minería de metales preciosos, sino que fundamentalmente en busca de metales industriales, ferrosos y no ferrosos, el desarrollo de la industria química. Y aquí, claro, menciono como una tendencia el fin del colonialismo también, porque esto también lleva a un cambio en el diseño de las políticas. Claro, cuando tú eras el dueño de las colonias, básicamente lo que te interesaba que hubiera mano de obra barata y que produjeran y me lo enviaran. Eso era, ¿cierto? El objetivo de las potencias. Sin embargo, con el fin del colonialismo tienen que buscar nuevos mecanismos y nuevo diseño de políticas. Insisto, yo estoy estilizando bastante y forzando un poco el tema del diseño de políticas porque no es muy explícito. Si bien no puedo decir que haya hecho un barrido exhaustivo, eh, cuesta encontrar políticas mineras previo al siglo XX. Incluso no hay muchas durante el siglo XX. Lo que uno percibe son tendencias que se pueden adoptar, que se pueden eh, asimilar a una política minera. Y esto nos vamos a encontrar con que en el siglo XX los países industriales ya podemos diferenciar, en el caso de lo que ocurría hasta la revolución industrial, hasta la primera revolución industrial y segunda a lo mejor, pensando esta asociada al tema de la electricidad, el, no es posible diferenciar políticas en los países productores. Cuesta mucho, yo no logro identificar cuál era la política, por ejemplo, que tenían las colonias. No, las colonias estaban para enviar hacia, hacia el reino, digamos, o hacia la sede del imperio, que suena casi muy como de novela, pero eso era, digamos. Pero ya en el siglo XX la situación cambia y los países industriales, principalmente consumidores de minerales, tienen que buscar un objetivo en el abastecimiento de metales ferrosos, bases, industriales y energéticos, que ya pasan a jugar un rol importante, carbón, petróleo y en alguna medida el uranio. Eh, y por lo tanto, el foco de la política ya es, entre comillas, el fin de la autarquía. ¿A qué me refiero con este fin de la autarquía? En los imperios trataban de ser autosuficientes, transaban, pero probablemente no era, comercializaban, pero no era el corazón
o el principal driver, utilizando un lenguaje más moderno, digamos, de desarrollo, sino que hubo algunos núcleos de desarrollo del comercio, particularmente, vuelvo a mencionar, Centroamérica, Panamá, Medio Oriente, que crecieron gracias a la comercialización entre los distintos bloques que existían en la época. Pero la agricultura, la minería, fundamentalmente se abastecía a través de la producción propia. Pero ya en el siglo XX eso cambia y los países ya se empiezan a especializar en algunos desarrollos. Y esto ya significa que cambia mi foco. Y por lo tanto, los países empiezan a desarrollar políticas de inversión. Ya no es simplemente ir a conquistar el territorio, sino invertir como políticas de inversión en el extranjero. Y obviamente eso obliga también a tener una normativa internacional que me resguarde mis inversiones y por lo tanto también la promoción del multilateralismo, con la promoción de organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, los tribunales internacionales, todo esto surge en el siglo XX de comercio internacional para defender fundamentalmente las inversiones que hacen los países más desarrollados en los países menos desarrollados. Y los efectos de esta política es el surgimiento de nuevos polos de desarrollo. Ahí sí que ya empezamos a encontrar algunos polos de desarrollo en países proveedores de materias primas, que a lo mejor no eran países tan desarrollados en su momento. Grandes proveedores de materia prima en algún momento fueron el propio Japón, Finlandia, Suecia, Australia, Canadá, Chile, y que fueron en distinta medida desarrollándose de una manera distinta. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar con que la diferencia se produce en las políticas de los países mineros. Y, y en los países mineros ya empieza a haber un objetivo distinto, que era simplemente las instrucciones que me llegaban desde las potencias, desde donde el reino o el imperio, de simplemente abastecer. Hoy día también tratamos, o en el siglo XX ya tratábamos de aprovecharlo de manera, coloco la palabra eficiente ahí entre comillas, porque el tema de los recursos era aprovecharlos, ¿cierto? Y se empiezan a desarrollar políticas ya asociadas a códigos de minería, si bien en el siglo XIX en Chile ya encontramos códigos de minería, en muchos países no lo tenían, y ya empieza a normarse incluso el tema del derecho de propiedad, algo tan interesante de discutir hoy en día también. Eh, Ahora, ¿por qué coloco ahí la palabra eficiente en cursiva y entre paréntesis? Porque no necesariamente es un uso eficiente, sino que es el uso de los recursos geológicos que tenemos. Es tratar de producir lo más posible, la mayor cantidad posible. Sin pensar todavía que a lo mejor habían pérdidas importantes, que la tecnología no era la más desarrollada y que no nos permitía hacer la máxima producción de minerales a partir del uso de los recursos. Y eso lo menciono intencionalmente porque después vamos a ver que eso sí cambia. Ahora, ¿cuál es el foco de la política? Va a variar mucho, y esto lo tomo de un documento que escribimos hace algunos años con algunos profesionales de Cochilco, y una interpretación libre, digamos, de ese documento, que muestra qué hacen los países desarrollados o los países, lo analizamos para el boom del superciclo entre el 2003 y el 2014, y vimos cómo, dependiendo de los niveles de desarrollo de cada país, el foco de la política es distinta. Porque lo primero que hacen los países es tratar de desarrollar su potencial geológico. Y lo primero es saber si tengo potencial geológico. Tengo potencial geológico, lo desarrollo. Si no tengo, bueno, tengo que salir a buscar minerales a otro lugar. Y mi foco de desarrollo, mi estrategia de desarrollo económico no puede ir por el desarrollo de la minería. Luego que tenemos eso, nos enfocamos en la atracción de inversiones y muchos países crearon mecanismos de protección de inversión y de atracción. Digo, atracción y protección porque tú tienes que proteger al inversionista, sino que logras atraerlo pero una sola vez, después ya no vuelven. El tema de la distribución de las rentas, que es un tema tan en boga hoy en día, que genera la actividad. El desarrollo de proveedores, y aquí me detengo, ¿por qué? Porque no todos los países alcanzaron a tener una política de desarrollo de proveedores. El desarrollo de proveedores ocurre de manera natural,
porque obviamente a medida que crecen los yacimientos, vas a necesitar materias primas, vas a necesitar servicios, y que en muchos casos no logras traerlos desde tu país de origen. Y por lo tanto, te interesa y de manera natural vas a desarrollar clústeres en torno a mega yacimientos. Y más cuando hay altas concentraciones como ocurre en el norte de Chile. Por lo tanto, ocurre. Ahora, cómo se intenciona desde la política pública es distinto. ¿Cómo se internacionaliza? Esto ocurre también de manera natural, pero también hay países que lo lograron intencionar desde el punto de vista de política pública, por ejemplo, promoviendo que las empresas fueran a invertir a otros países. Y finalmente, hacer una política de innovación y desarrollo en torno a la industria minera. Y aquí uno se encuentra con países precisamente como Finlandia, como Suecia, como Japón. No menciono todavía Australia o Canadá, que tienen una industria importante también, o hoy día en Chile, algo más incipiente de innovación y desarrollo en torno a la industria minera. ¿Por qué? Porque es básicamente Suecia, Finlandia y Japón, que si bien hoy día, particularmente Finlandia y Japón, Finlandia y Suecia siguen teniendo una actividad minera importante, no es del volumen comparado con el resto de su economía, que tenían a lo mejor hasta la mitad o hasta la segunda, incluso hasta el tercer cuarto del siglo XX. Pero a partir de eso lograron desarrollar eh, proveedores a nivel de clase mundial, como nos gusta decir, digamos, a nivel internacional, y que hoy día están también a la vanguardia de la innovación y desarrollo en los servicios y en la venta de bienes y servicios en general hacia la industria minera. Por lo tanto, el foco de la política pública también varió. Eh, Después me voy a detener un poquito más en lo que ocurre en Chile. ¿Por qué? Porque hoy día ya estamos en una situación distinta. ¿Qué pasa hoy día? Todo esto de contexto que le he dicho es para llegar a lo que estamos viendo hoy día. Estamos viendo que, bueno, salió justo esta semana, yo estaba viendo si alcanzaba a incorporar algunos gráficos del informe del IPCC sobre el tema del calentamiento global, donde ya al parecer, yo sigo diciendo al parecer, yo no debiera decir al parecer, ya no ya la evidencia es concreta que el cambio climático que estamos viviendo hoy día parece ser o es de causa antropogénica, es decir, lo hemos causado los hombres, digamos. Por más que tengo amigos geólogos que siguen pensando que los ciclos, ellos me hablan en edad geológica y obviamente en edad geológica eh, la cosa cambia, ¿cierto? Pero en edad humana, a escala humana, digamos, en nuestras, hay evidencia ya de que sí, estamos modificando el clima. Y allí hay una serie, digamos, que no sale de ahí, sino que otras fuentes de información que muestran las concentraciones de CO2 en los últimos años, eh, con un comportamiento nacional a nivel mundial, pero con una seria tendencia al alza y que muestra también cómo los episodios de cambio de temperatura son cada vez más comunes y nos encontramos ya con evidencia, insisto, de un alza de la temperatura. ¿Qué significa esto? Que hoy día, probablemente como sociedad moderna, estamos enfrentando uno de los desafíos más complejos que le ha tocado a nuestra especie humana en tal vez no sé cuántos siglos, o tal vez en toda su historia, que es cómo nos adaptamos a un cambio que estamos provocando nosotros mismos en nuestro medio ambiente y que nos hace cada vez más hostil nuestro medio ambiente. Y por lo tanto, eso genera sin duda un cambio de tendencia. Así como se habla de, no sé, segunda, tercera, cuarta revolución industrial, yo creo que no vamos a alcanzar a desarrollarnos en la cuarta y van a empezar a hablar de la quinta, que es básicamente una fuerte o un fuerte foco, orientación de los recursos tecnológicos de conocimiento a mitigar y atenuar los efectos que estamos generando sobre el medio ambiente. Eh, el mundo al menos ya está llegando a alguna serie de consensos. Dentro de esos consensos yo valoro mucho el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque nos permite ponernos de acuerdo con un marco. Probablemente van a ser modificados, probablemente van a tener que ser actualizados, probablemente faltan muchos temas o hay algunos que están tocados de manera un poquito general. Eh,
o abiertos incluso algunos, pero al menos nos genera un marco. Y la industria minera ya se ha hecho cargo. Aquí están los principios del ICMM, que es el Consejo Minero Mundial, donde ya se hace cargo, ya la industria, y esto no es nuevo, sino que ya lleva algunos años, donde se hace cargo de los desafíos la industria minera. Los conceptos de economía verde o economía circular ya están no solamente presentes o acercando, sino que plenamente vigentes. Y hay países donde ya están, son tendencias dominantes incluso en algunas industrias. Por lo tanto, estas nuevas tendencias nos van a generar un desafío a la industria minera tremendo. Yo hablo del desafío global que tenemos todos hoy día como los que vivimos en este planeta y los que queremos que este planeta siga siendo habitable para nosotros, y ojalá con el menor impacto sobre el resto de las especies y sobre la biodiversidad, eh, tenemos que hacer algo, ¿cierto? Tenemos que hacer algo. Y el punto está en cómo entra la industria minera en esto. Y aquí hay un dato que tal vez es más bien anecdótico, pero yo siento que es un reflejo claro del cambio de tendencia. En el año 2008, para la Olimpiada de Beijing, BHP, con mucho orgullo y probablemente muy bien, digamos, logra ser el sponsor oficial para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, para el abastecimiento de los metales para la elaboración de las medallas. 2020, Tokio toma la decisión de construir o elaborar, fabricar las medallas solamente con materiales reciclados. Son 12 años y la diferencia es gigantesca desde el punto de vista de la señal. No encontré datos ni de qué pasó en Londres ni qué pasó en Río, pero sí encontré estos dos datos que me parecieron bastante, sí, o sea, este cambio, esta señal, claro, son unos pocos, entre comillas, kilos de oro, de plata, de bronce, obviamente cobre y estaño, pero que muestran básicamente una señal distinta. Y eso se valora y lo vende, entre comillas, digamos, el organizador como un logro. El punto está, el punto está en que no está claro que sea la solución el reciclaje. Probablemente es parte de la solución, pero no es necesariamente la solución. ¿Por qué? Porque algunos minerales, precisamente han habido presentaciones, y ayer salía un nuevo artículo en el, ¿dónde era? No era en el The Economist, en otro lado lo leí, que hablaba de el riesgo que puede ponerse, que puede significar el retraso en los proyectos mineros, particularmente de cobre, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Miren qué curioso, los objetivos de desarrollo sostenible, las metas del Acuerdo de París, se pueden poner en peligro si no se desarrollan los proyectos mineros de cobre. ¿Por qué? Porque algunos minerales juegan un rol clave en las nuevas fuentes de energía limpia, en la electromovilidad, eh, en el uso de las ciudades modernas, así como yo le decía que la ciudad del siglo XX consumió mucho cobre, consumió mucho hierro, consumió mucho carbonato de calcio, digamos, y otros elementos propios para la elaboración de los edificios y los concretos. Eh, las nuevas tecnologías también son muy intensivas en algunos elementos, como cobre nuevamente, litio, cobalto, grafito, zinc también. Hay minerales que juegan un rol clave en la infraestructura necesaria para enfrentar el cambio climático. Probablemente nosotros nos vamos a acostumbrar como una forma de mitigar, no el impacto, sino que mitigar el impacto, no el impacto en el medio ambiente necesariamente, sino que el impacto en nuestra calidad de vida. Se van a masificar los sistemas de uso de aire acondicionado o de ventiladores en las casas. Por lo tanto, ¿qué tienen los sistemas de aire acondicionado? Aluminio, cobre, fundamentalmente, como metales. Los, eh, los ventiladores, aluminio, cobre, de nuevo. Por lo tanto, los minerales son necesarios. No podemos prescindir de los metales. Y una tendencia que uno ve
es que habitualmente, incluso uno lo enseña en las clases, está escrito en los libros, hay un grafiquito que es el de la intensidad de uso de los metales, y que el cobre no escapa a esa tendencia, y que muestra cómo a medida que las sociedades o las civilizaciones se desarrollan, primero parten demandando mucho más metales como el cobre, pero después cuando se desarrollan transforman su economía a una economía más de servicio o a una economía de mayor valor agregado, de más tecnología, donde disminuye la tendencia en el uso de cobre. El punto está en que nosotros lo que vemos es que la tendencia a la disminución, que incluso se vio a nivel global hasta comienzos del siglo XX, podría cambiar. Y las proyecciones que uno encuentra hoy día del consumo de cobre per cápita hacia 2030, 2040, hablan de un fuerte incremento en la tendencia de uso. Porque, como ya les decía, básicamente demanda de cobre por electromovilidad, demanda de cobre asociado al concepto de smart house. Nuestras casas tienen mucho más cobre que la casa de nuestros padres y la casa de nuestro abuelo, y probablemente la casa de mis hijos va a tener por metro cuadrado mucho más cobre del que tienen las casas actuales. La demanda de cobre asociada a las energías renovables no convencionales, la demanda de cobre asociada a los sistemas, como ya les decía, de calefacción, ventilación y aire acondicionado, eh, probablemente nos va a llevar a un cambio en esta tendencia. Esto es no sé si la palabra es correcta o el concepto correcto es un quiebre tecnológico, pero sí, eh, sí puede ser un reimpulso o un retardamiento de la caída, al menos en la tendencia global, en la intensidad de uso de cobre. Probablemente esta curva va a seguir siendo válida en muchos países, pero probablemente a nivel global se va a retrasar, que ya lo vimos, digamos, lo hemos visto en las últimas décadas y probablemente esta tendencia va a seguir siendo al alza. Es decir, el cobre tiene un enorme futuro y de eso yo no dudo de quienes lo comunican, porque la diferencia está en que yo hablo de cobre y no necesariamente hablo de la minería del cobre. No digo que la minería del cobre no tenga un enorme futuro, lo tiene, sin duda, pero también tiene desafíos gigantes y hay que ver si esos desafíos son solucionables. ¿Qué vamos a ver en el futuro? Probablemente un aumento significativo de la tendencia al aumento en el consumo de cobre. ¿De dónde va a venir ese cobre? Probablemente una parte importante va a venir de reciclaje y de economía circular. Ojo que hago la diferencia entre reciclaje y economía circular. Reciclaje lo considero como el proceso natural, tradicional, que ha tenido las sociedades en recircular cobre, como hierro, como aluminio, ni hablar del oro, pero pensemos al menos en hierro, el plomo, el zinc, que son metales que se han reciclado históricamente. En el caso del cobre, la tasa de reciclaje depende cómo la midamos, puede ser entre 15, en algunos casos 20 o 25%, o 33% si consideramos el cobre de fundición directa. Que es el cobre de fundición directa? Este cobre en aleaciones que se vuelve a fundir para transformarse en otros productos de la misma aleación, principalmente bronce y latón. Por lo tanto, ese reciclaje probablemente se va a mantener, pero incluso podría aumentar. Además de lo que implican los cambios de tendencia de modelo de negocio asociados a economía circular, que podrían apuntar a, a lo que podríamos llamar, entre comillas, arrendamiento de minerales, arrendamiento de cobre. ¿Qué es el arrendamiento de cobre? Tú me vendes un motor eléctrico, un generador, no sé, que tiene cobre, durante 10 años y yo te lo devuelvo. Está diseñado de tal manera ese motor eléctrico que cuando yo te lo devuelva, rápidamente vas a poder reciclar o reutilizar los elementos de desgaste, dentro de los cuales probablemente estaba todo el embobinamiento del motor de cobre. Por lo tanto, si tú lo diseñas, los productos, pensando que los vas a reciclar tú mismo, los vas a reutilizar, probablemente la capacidad de reciclaje aumenta. Y ahí estamos hablando de incorporar elementos de economía circular, como esto que le digo yo, de arrendar metales. Y el resto, no obstante, uno dice ya,
que aumente el porcentaje o sea, que se mantengan los porcentajes de cobre, ya sea de fundición directa o de chatarra refinada, bien, pero también podría ser que aumente hacia la economía circular. No obstante, aun cuando esto se hicieran cargo de toda la futura demanda de cobre, todavía nos vamos a encontrar con que el mundo necesita fácil 20 millones de toneladas anuales de producción de cobre de mina. Es decir, el reciclaje no alcanza. ¿De dónde va a venir ese cobre? Probablemente, bueno, ya lo decía, algo de reciclaje, disponibilidad de chatarra, incentivo a la economía circular. Van a haber incentivos a la economía circular y que probablemente, ojo, esos incentivos a la economía circular van a ser cargados a la industria. Cuando digo cargados, ¿quién los va a pagar? ¿Quién va a pagar que en Europa haya un subsidio a la recirculación o al reciclaje? Probablemente los países productores de metales, la industria primaria. Eh, y eso va a generar un importante incentivo probablemente a la industria del reciclaje o del cobre secundario. Pero también nosotros tenemos oportunidades en economía circular, por ejemplo, la recuperación desde los pasivos mineros. Nosotros tenemos cientos de pasivos mineros abandonados, probablemente algunos con leyes de mineral bastante más importantes. Y el punto está ahí, desde el desafío de la política pública para nosotros, es que nosotros también nos sumemos a la economía circular y tratemos de aumentar nuestro abastecimiento. Nuevos distritos que se van a sumar. Tenemos ya Panamá, República Democrática del Congo, Mongolia, el crecimiento de países como Chile, Perú, Australia, y hay interés de muchos otros países de la región interesados en producir cobre. No digo que esto vaya a ser fácil y vaya a pasar necesariamente, porque es muy complejo social, política y tecnológicamente. Y el desarrollo tecnológico, por lo tanto, tiene que apuntar también a mejorar la oferta. Hidrometalurgia de sulfuro, lixiviación in situ, un enfoque polimetálico y optimización de las recuperaciones. Yo creo que también hay desafíos ahí importantes. Insisto, les pido disculpas a los metalurgistas que están conectados, a los mineros a los químicos que están conectados, porque yo lo menciono como que esto fuera fácil. Y claro que no es fácil, pero probablemente es donde están los desafíos. Cuando hablo de enfoque polimetálico, es a lo que me refiero cuando decía uso eficiente de nuestros recursos. Yo creo que tenemos que hacer un uso eficiente y parte del uso eficiente que hoy día nos va a demandar el mundo es que tratemos de recuperar la mayor cantidad de elementos posibles en todo el ciclo de vida del negocio minero. Identifiquemos bien el potencial geológico, diseñemos bien de manera de capturar la mayor cantidad de valor posible en el proceso, en la extracción y en toda la recuperación desde algunos pasivos. Con eso, el foco de la política, que era este que les mostraba yo, que estaba en el siglo XX, sin duda va a cambiar. Nosotros como país hemos llegado básicamente hasta ese punto, hasta comenzar el desarrollo de proveedores. Todavía no hablamos hablamos de internacionalización, pero no podemos decir que seamos exitosos ni en internacionalización ni en I+D. Ahí está el desafío. Y para que ese desafío se cumpla, probablemente tenemos que poner al mismo nivel la discusión. ¿Por qué? Porque hay países que se han quedado pegados en el potencial geológico, la atracción de inversiones, o lo que ha pasado en nuestro país en los últimos meses, en la discusión sobre la distribución de las rentas. Y lo que proponemos nosotros es que esta discusión se haga, no digo de manera paralela, es muy difícil, pero al menos sí mirando todas las variables. Es decir, yo me puedo discutir sobre la distribución de las rentas, que es lo que se está discutiendo hoy día, con una mirada, con el enfoque en el tema del royalty, pero no me puedo olvidar de las implicancias que tiene la actividad minera en el desarrollo de proveedores, en cómo esto puede impactar la internacionalización o el desarrollo del I+D, ya sea positivo o negativamente. Y tampoco olvidarnos de la atracción de inversiones. La clave también está en aumentar el volumen de participación. Y obviamente sin descuidar la búsqueda del potencial nuestro, entre comillas, valga la redundancia, potencial geológico. Y eso, más encima, tenemos que agregarle otro elemento. Es que hoy día todas estas políticas que pueden tener los países tienen que agregar un elemento adicional, que es el paraguas del desarrollo sustentable. No podemos tener minería que no sea sustentable, que no esté alineada con los objetivos del desarrollo sustentable en cada uno de sus elementos, en el diseño de cada una de estas políticas. Hoy día,
se está trabajando en una política minera del 2050. Nosotros como Cochilco estamos apoyando al Ministerio en la elaboración de esta política. No obstante, digamos, o sea, y que considera todos estos elementos, digamos, impulsada por el Ministerio, y que considera estos elementos. Ahora, interesante que nosotros hace algunos años en Cochilco hicimos un trabajo que era cómo alineábamos nuestros trabajos, cómo decidíamos qué trabajos hacer. Y hicimos una esquemita que le llamamos el diseño del esquema para el trabajo, para los estudios de políticas públicas en minería. Y dijimos, ¿cuál debiera ser el objetivo de la política pública en minería? Dijimos, bueno, un objetivo país siempre tiene que ser la creación de valor. ¿Cómo maximizamos valor en la industria, desde la industria extractiva? Pero ya no era simplemente producir más, sino que tenía que tener como base la sostenibilidad del negocio minero y por lo tanto los tres pilares de la sostenibilidad. Eh, que el pilar económico, que nosotros lo veíamos desde el punto de vista de la sostenibilidad del negocio, en mantener recursos y reservas, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Y en ese contexto nosotros hicimos todo un mapa que buscaba identificar los nombres de cada una de las variables que están acá pueden haber variado, pero, por ejemplo, ¿qué es un pilar? Decíamos, la creación de valor tiene que venir tanto de la minería como de los proveedores. METS, pusimos en ese momento, utilizando el concepto de los australianos, que Minor Equipment, Technology and Service. La estrategia debiera ser aumentar la producción, pero también la productividad, aumentar la participación de mercado de los proveedores, pero también, fíjense, esto lo escribimos nosotros en 2015, la participación ciudadana. Que los actores que estuvieran involucrados estuviera el Estado, obviamente los trabajadores, las empresas junior, que son las empresas de exploración, la minería privada, las ONG, los proveedores, Codelco, como un actor activo, actor relevante en el desarrollo de las políticas, las universidades y los centros de investigación, y la pequeña y mediana minería. Y como factores decían, mira, ¿dónde tiene que entrar el Estado? En el financiamiento, en el apoyo a la infraestructura, en el desarrollo de capital humano, en el apoyo a la transferencia tecnológica, en asegurar una gobernanza de los recursos que entregue condiciones de validación de la actividad, en la innovación, en la institucionalidad ambiental, considerando como claves algunos factores críticos, como es el agua, el territorio, también sabemos que también se nos venía un tema de territorio, y el tema de la energía. En el tema de la energía probablemente es lo que más ha avanzado el país. En otros estamos viendo todavía los desafíos, pero yo creo que afortunadamente el país, y gracias a muy buenas políticas públicas continuas, hemos tenido un avance bastante importante en el tema energético. Y bueno, y para terminar, simplemente alguna idea, yo creo que ya están todas dichas, pero creo que es importante mencionarla, es que, bueno, los minerales han sido clave en el desarrollo de la civilización. Las políticas públicas mineras juegan un rol en el abastecimiento para el desarrollo industrial, pero también en la creación de valor en el proceso extractivo. Las tendencias y el desarrollo sustentable presionan hacia una minería sostenible, no hay opción. Y porque no es posible alcanzar en el corto plazo un desarrollo sostenible global sin el abastecimiento de minerales primarios. Es decir, la minería sigue siendo necesaria, pero ya no cualquier minería. Y ahí está. Insisto, yo creo que hoy día el trabajo que se está haciendo del diseño de una política minera al 2050 por parte del Ministerio eh, recoge todos estos temas. Y yo creo que estoy confiado en que vamos a salir adelante. No obstante, no es fácil. La actividad genera rechazo, y hay que ver cómo eliminamos o reducimos ese rechazo de una manera comunicacionalmente activa, pero también corrigiendo todos los, entre comillas, errores y pecados del pasado. Así que muchas gracias y espero haya sido de utilidad y de interés para ustedes. Quedo abierto ahora por si hay consultas. Bueno, muchas gracias Jorge por la ponencia realizada. Ahora vamos a comenzar ya con la ronda de preguntas de nuestros espectadores. La primera viene de Imel Cubillos, quien pregunta, ¿en la actualidad no estamos en una especie de neocolonialismo? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hoy día los países tenemos la soberanía suficiente para fijar nuestras normas y regulaciones propias. Lo que no tenemos en nuestros países es dos cosas. Uno que lo puede
dos maneras, los recursos suficientes para poder invertir en el desarrollo de nueva minería. Y ahí hay un tema, porque a lo mejor los recursos están. O el foco, y siempre a mí yo me recuerdo a Porter, digamos, en que cuando plantea cómo desarrollarse o cómo crecer, tú puedes tener ventajas comparativas, puedes desarrollar ventajas competitivas y una de las formas de desarrollar ventajas competitivas es enfocarte. Yo sigo pensando que nosotros como país debiéramos enfocarnos en la minería y en el desarrollo de la minería. Pero eso es una decisión soberana. Uno puede decir que hay colonialismo desde el punto de vista de la inversión, digamos, pero insisto, yo creo que la soberanía que tenemos nosotros como país eh, nos haría pensar que si existe colonialismo es por una, entre comillas, negligencia nuestra, no por una condición impuesta. Gracias por la respuesta. Bueno, yo creo que es más una globalización que un colonialismo. Sí. Eh, bueno, ahora la siguiente pregunta es de Nicolás Silva. Muy buena presentación, nos comenta. Y a lo largo de su experiencia, ¿cree que el sello de cobre verde puede venir a variar el precio del cobre? Muchas gracias, Nicolás. Esa es una pregunta que hago yo en mis cursos. Y lo hago y la contestamos por lo general con teoría de juego. ¿Y qué dice, digamos, la teoría? Digamos? Que si yo hoy día logro diferenciarme con un cobre verde, probablemente voy a capturar algo de premio. Pero en la medida que todo el cobre se transforma en cobre verde, el cobre pasa a ser nuevamente, todo el cobre pasa a ser verde. Y por lo tanto ese premio se diluye y esa es una realidad. Yo no creo que haya que pensar que por premio debiéramos cambiarnos a un cobre verde. Yo creo que tenemos que pensar en que si no producimos cobre verde nos vamos a quedar fuera del mercado y probablemente nos vamos a quedar recibiendo un castigo por la producción, porque hay que mirar el largo plazo. Probablemente en el corto plazo te aprovecha de capturar una renta de a lo mejor 5 o 10 años. El punto está en que si no lo haces, probablemente por los próximos 40 o 50 o 100 nos vamos a quedar pagando un castigo por no haberlo hecho. Yo creo que la gracia está en que esa minería verde o ese cobre verde no existe. No existe. A lo que me refiero es que no existe una definición única. Y por lo tanto, si nosotros avanzamos a propósito de la soberanía en definir qué es cobre verde, Chile puede definir lo que es el cobre verde, probablemente vamos a avanzar más rápido y vamos a ser capaces nosotros de generar esa tecnología para producir cobre verde. Si no, lo van a definir en alguna sede de algún organismo eh, en Europa, probablemente, y van a decir, esto es cobre verde. Y nosotros vamos a decir, pero no, pues eso no es cobre verde. O ese cobre verde no es verde en Chile, no sé, por decir algo, digamos, por temas de leyes, por temas de una serie de condiciones naturales, por ejemplo, la escasez hídrica que enfrentamos nosotros. Y por lo tanto, no se trata de definirlo de conveniencia, sino que definirlo desde el punto de vista del mayor productor de cobre del mundo. Nosotros no seríamos tan patudos de definir qué es un cohete, una industria aeroespacial verde. ¿Quiénes somos nosotros? Digamos, no somos los líderes en la industria aeroespacial como para decir, ¿saben qué? Los aviones sustentables del mundo son estos. Y va a decir, ¿quién es Chile? Va a decir, ahora, si Chile dice que es cobre verde, Chile puede definir lo que es cobre verde. Somos los que más sabemos del mundo y tengamos certeza de eso. Sí, totalmente de acuerdo y sobre todo considerando que Chile es un país referente en minería a nivel mundial. Sí. Bueno, la siguiente pregunta nuevamente de Imel Cubillos. En este nuevo paradigma, ¿es una oportunidad dar más posibilidades a la pequeña y mediana minería, potenciar Enami? Sin duda. Hay un tema de validación que tiene la pequeña y mediana minería que tiene que ver con la validación con el entorno social. Y por otro lado, la complejidad de los megayacimientos, las complejidades ambientales que enfrentan los megayacimientos regulatorios y de rechazo social, abre tremendas oportunidades a una mediana y, ¿por qué no, pequeña minería tecnificada? Y con altos estándares. Insisto, son cosas que hoy día tal vez no están muy desarrolladas y donde la oportunidad de crearlas están en nuestro país. No digo que sea el único, pero es, nuevamente, hago la comparación. No sé si tenemos ventaja para ser los mayores, y aquí a lo mejor me voy a encontrar con algunos detractores. No sé si tenemos la ventaja
de ser quienes fabrican los mejores autos eléctricos. Podríamos enfocarnos y hacerlo igual, nos costaría, pero estoy convencido de que sí tenemos ventaja para producir la mejor pequeña y mediana minería, la más tecnificada, la más limpia y la más inserta con el entorno social. Sí, podemos hacerlo sin ningún problema. Y con respecto a este mismo tema, ¿existe una traba con la regulación actualmente de la propiedad minera, sobre todo en fomentar la exploración para pequeña y mediana minería? Yo creo que sí, yo creo que, pero no sé si tenemos, yo creo que hay varias cosas que están dando vuelta, insisto, estos temas también los toca la política minera. El futuro que se va a estar comunicando probablemente en las próximas, en un futuro no tan lejano, los resultados de ese trabajo. Y, y hay un tema, sin duda, con la propiedad minera. Tenemos un problema de acaparamiento y de fundamentalmente de subutilización. ¿Sí? Entre comillas, teóricamente me debiera dar lo mismo si la tiene una persona mientras esa persona la está utilizando para lo que se fue asignada. Eh, pero no está siendo utilizada para lo que fue asignada. Y por lo tanto hay un tema, hay un desafío en la propiedad minera. No sé si es tan grave para la pequeña y mediana minería, porque existen modelos de negocio distintos, pero sí creo que para la exploración, para el incentivo a la exploración, sí estamos nuestro sistema de propiedad minera hoy día está enfrentando o genera una condición que a lo mejor no es la óptima. Gracias por la respuesta. Y con esta última pregunta ya nos despedimos. ¿Cómo se fomenta una política social empresarial para mejorar la percepción de la comunidad con el rubro e incentivar de misma manera la inversión extranjera? Yo creo que con normativa, normativa y fiscalización. Normativa exigente ambientalmente y fiscalización que nos dé certeza a todos los ciudadanos de que esa normativa se está cumpliendo. Eh, Eso puede venir de la mano de sellos, de estándares, de certificaciones. Pero lo fundamental es una normativa que nos deje a todos tranquilos, de que una institucionalidad que nos deje a todos tranquilos y una normativa que nos deje a todos tranquilos. Cuando digo a todos, a mí me deja tranquilo, yo confío en la institucionalidad chilena, trabajo en el sector público. Eh, Creo que se puede mejorar, obviamente, pero creo que es sólida. Pero tenemos que tener certeza de que esa normativa también le haga sentido y le entregue confianza a todos los actores. Y eso es importante, incorporar a las ONG, incorporar a las comunidades, incorporar a los antimineros, digamos, en eso. Que existen los antimineros y no son pocos en Chile. Supongo que escriben en celulares de palo, pero bueno, eso es otro tema. El, eh, pero el, hay un tema de incorporar todas esas visiones en la normativa e insisto, tener también la institucionalidad suficientemente robusta que asegure que en el proceso de fiscalización se cumple esa normativa y si no, se paguen los costos que significa no cumplir la normativa. ¿Sería una medida posible fomentar la educación minera en los colegios, sobre todo con un caso muy actual como el de Dominga, que quizás puede tener todo un proceso de mitigación de los daños medioambientales, pero la opinión pública va en contra de los proyectos mineros de por sí? Sí, sí. Yo creo que hay un tema. Si uno analiza los textos en los colegios, por lo general, cuando se muestran, hay dos cosas. Cuando demuestran la parte de la economía y geografía, en la parte de la economía de Chile, hablan de la importancia de la minería. Pero cuando te muestran ejemplos de contaminación, también te muestran a la minería. Eso lo he visto, que tengo tres hijos que ya pasaron por el colegio, que están pasando por el colegio, y he visto de repente, mira, es lo que sale acá en algunos libros. Eh, Probablemente, o sea, y es verdad que hay que hacerse cargo insisto, de esos pecados del pasado, pero yo creo que hoy día se hace mucho mejor. Pero es complejo comunicarlo, es muy complejo comunicarlo, y tal vez también haya que tener estrategia de comunicación sustentable y planificación de esa estrategia. No sacamos nada con que haya una campaña de un mes, 2 meses. Necesitamos que esa formación y esa campaña de educación de lo que es la minería eh, sea parte de una estrategia pública permanente.
Gracias por la respuesta y totalmente de acuerdo con lo que dices. Bueno, luego de estas preguntas, Jorge, no nos queda nada más que agradecer por esta ponencia. Al finalizar la jornada haremos llegar un agradecimiento formal por participar en la Semana Minera SEM. Muchas gracias al público presente y los invitamos a las 15 horas a la charla de Sergio Hernández titulada Política Minera para atraer la inversión. Ah, mira, Eh, bien. para aquellos que nos siguen en YouTube, pueden seguir el enlace en la descripción. Y bueno, sin nada más que agregar, Jorge, te dejo para que des tus palabras finales. No, muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Y estamos siempre disponibles en Cochilco para recibir sus preguntas y comentarios. Y muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Ujú. Hasta luego. Cinco, cuatro, tres.